Aquí comienza otro podcast de Ingeniería UD. Conéctate para desconectarte de lo habitual. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, te da la bienvenida a nuestra segunda temporada de contenido. Inteligencia UD, capítulo 1, aprendiendo de la inteligencia artificial. Amigas y amigos, bienvenidos a Inteligencia UD. Esta nueva y segunda temporada de nuestro contenido podcast estará orientada a la innovación, la ciencia, el avance de la información, de la informática, la tecnología, todo aquello que la inteligencia humana y muy pronto o ya la artificial está logrando desde la ingeniería. Hablaremos con expertos, con científicos, con doctores, muchos de ellos egresados, profesores, estudiantes, pero también con talentosos colombianos de otras entidades, empresas y emprendimientos que junto a los nuestros están en la base de equipos y compañías nacionales y globales líderes en la investigación y desarrollo. Conversaremos seguramente en el marco de sus vidas, pero de sus logros para el país y para el mundo y para la ciencia. Nos encargaremos de hacerlos aún más visibles. De eso se trata esta segunda temporada del podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Aquí se hablará de ciencia, ingenio y de evolución, pero lo haremos de una forma más fácil de comprender para todos. Queremos agradecer y destacar a todo el equipo de nuestra Facultad de Ingeniería que aporta para este proyecto, la profesora Diana Ovalle, que se suma al equipo, la profesora Marta Rodríguez, los especialistas en mercadeo y contenidos Julián Sastoque y Daniel Aristizábal, así como nuestra decana de la facultad, la profesora Luz Esperanza Borges. Mi nombre es Fernando Palma, soy su anfitrión y es un placer contar con su audiencia. Este primer episodio lleva por título Aprendiendo de la inteligencia artificial. Nuestros especialistas invitados en esta charla son el profesor Sergio Rojas, quien ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la intersección entre la inteligencia artificial, la computación bioinspirada, el procesamiento del lenguaje natural, la ingeniería de software y la educación científica. Bueno, su experiencia abarca tanto posiciones académicas como industriales en Colombia, en Inglaterra, y ya el profesor Sergio nos contará mucho más. Y nuestro siguiente invitado es Diego Páramo Atalaya, un bogotano. Durante casi 6 años Diego fue speaker autorizado de Google, así como vocero para medios de comunicación. Inició con su equipo las operaciones de este gigante para Colombia, Centroamérica, Caribe, Venezuela, llevando con éxito toda esta operación de Google. Y bueno, hoy en día Diego es cofundador, vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta directiva de la empresa estadounidense Poder.io, compañía que se dedica al desarrollo e implementación de inteligencia artificial en múltiples sectores. Bueno, son de lujo nuestros invitados a nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Inteligencia UD. Señores, bienvenidos. Profesor Sergio, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. No, y ustedes por su tiempo. Diego, bienvenido. Fernando, gracias. Aquí estoy feliz de estar acá. No, nosotros felices de contar con ustedes. Bogotá, mejor dicho, qué pena. Bueno, bien, chévere. Pues vamos a conversar, vamos a aprender de inteligencia artificial, ¿les parece bien, no? Aprendiendo de inteligencia artificial. Así que como esto es una charla más que preguntas, pues yo les voy botando algunas desde la posición de la audiencia y ustedes como expertos nos van guiando desde la manera, por favor, más platanizada de su profundo conocimiento para que entendamos. Señores, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué es diferente la AI a cualquier otro tipo de programa informático? Profesor, ¿quieres seguir? No, adelante, comienza. Para mí esto ha sido un viaje fascinante. Les voy a decir por qué. Cuando empecé un poco a entender el concepto de inteligencia artificial, para mí era algo nuevo. Y si uno se pone a pensar, en realidad la gran mayoría de las personas sienten que el concepto de inteligencia artificial es algo nuevo. Y empiezo a investigar y la verdad es que no. Puede que puede que me falle la memoria. 1956 es el primer momento en el que la humanidad utiliza el nombre de inteligencia artificial. ¿Y cómo? ¿Por qué? Hay un proyecto que se llama The Dartmouth Project. Lo pueden googlear, lo pueden buscar, lo pueden mirar. Y es un grupo de personas, pensadores de ese momento, que se unen para pensar en algo diferente. Y durante un verano en Estados Unidos, después de ese verano llegan a la conclusión de el concepto, por primera vez, al parecer, digamos históricamente, de que es una inteligencia artificial. Y esto es muy interesante porque la mejor forma en la que yo he podido encontrar, digamos, de explicarlo, porque no es tan fácil, pero es muy linda la explicación que logran ellos, y es la manifestación de una inteligencia similar a la del ser humano en un ente no humano. Eso es muy poderoso, se los repito. La manifestación de una inteligencia similar a la del ser humano en un ente no humano. ¿Qué es un ente no humano? Pues digamos un computador, etcétera. ¡Qué reto tan grande! Imagínate tú puedes, entender la forma en la que funciona el pensamiento de un ser humano. Es extremadamente complejo. La cantidad de conexiones que hay en el cerebro humano
para que nosotros podamos hacer lo que hacemos. ¿Rima, profe Sergio, con esta primera entrada de Diego? Sí, de acuerdo, sí. Más atrás, 20 años atrás, Alan Turing, un famoso investigador matemático británico, que fue la persona que estuvo detrás del equipo que logró romper o descifrar el código con el que los alemanes cifraban sus comunicaciones a través de esa máquina que la llamaron la bomba, que es la que muestran en la película. Pero espérate, te complemento. Él es conocido como el padre de la computación. Sí. Porque en ese entonces, 1936, creo que fue el paper cuando lo publicó, ni siquiera había computadores. Pero él se imaginó cuál sería la arquitectura de un computador. La arquitectura que hoy en día todavía conservamos. La arquitectura, digamos, los componentes. ¿Cuáles serían los elementos básicos que debería tener un computador para poder hacer cómputos? Él fue el que se lo ideó teóricamente. En ese entonces ni siquiera se construyó, que no había medios ni tecnologías para construirlo. Y ahí mismo, en un paper posterior, creo que el mismo año, él ya se comenzó a plantear la pregunta de, bueno, si tenemos una máquina que es capaz de hacer esos cómputos, es posible que esa máquina se programe de una manera que imite la lógica, digamos, de pensamiento de las personas. O sea, es posible que esa máquina pueda tener una inteligencia artificial. Y entonces allí mismo planteó un reto que todavía se mantiene hasta hoy en día, que es el que se conoce como el test de Turing, claro, que es cómo distinguimos una inteligencia artificial, cómo distinguimos si realmente una máquina está siendo inteligente o no. Y que básicamente es, pongamos una persona, así como estás tú detrás de esta mesa, y nosotros dos, supongamos que Diego es un robot y yo soy una persona, y ponemos aquí una pared, tú no nos ves, y empiezas a preguntarnos cosas, y te respondemos, Diego como robot y yo como persona. Y tú, si no logras distinguir quién es quién es un robot, quién es una máquina, quién es una persona, estarías diciendo que ese robot pasó el test de Turing, es decir, que ese robot tiene inteligencia artificial. Yo estoy seguro que en 5 años haré un capítulo de estos con sus hologramas y estoy seguro que no lo vamos a notar. Ahí está gran parte de la segunda pregunta de si teníamos claro cuándo se empieza a gestar esto y su precursor, y ahí queda claro. Haré hincapié en esto, mi querido Diego, y es por qué desde su conocimiento es tan diferente la inteligencia artificial que está tan en boga, pero que viene hace 70, 90 años atrás de cualquier otro programa informático. A ver, es que devolvámonos nuevamente. Primera definición de inteligencia artificial hace 70 años. ¿Por qué estamos hablando hoy en día de inteligencia artificial? Que esa es otra pregunta que nos hacen mucho. Y es por la capacidad de cómputo. Si uno se pone a pensar, tu dispositivo móvil, en donde estás leyendo ahorita, los que tenemos todos en nuestros bolsillos, cada año sale uno nuevo. Con más capacidad, más procesamiento, y te lo estoy hablando de algo muy, muy personal, digamos, algo muy sencillo. Esto a nivel de grandes compañías, en donde tienen unos procesamientos enormes, cambia la perspectiva de lo que puede ser posible. ¿Por qué? Porque para lograr replicar la forma del pensamiento humano, yo necesito primero muchos datos, una gran capacidad de cómputo, y además unas características propias de la máquina, que hoy en día se están pudiendo lograr. ¿Cómo cuáles? Si uno se pone a pensar, ¿qué puede hacer el ser humano? Primero, tenemos memoria, ¿cierto? Digamos, tú tienes memoria. Se la ha ido perdiendo, pero... Perdiendo la selectiva, más bien. Como que uno quiere acordarse de ciertas cosas y ciertas cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como que uno dice, bueno, tengo memoria, tal. ¿Capacidad de tomar decisiones? Sí, todavía. Mi mamá dice que no, pero todavía. Pero digamos, desde, ¿será que cruzo esta calle por acá o no? Hasta, me voy a casar o no. Eso es tomar una decisión. Sí, total. La capacidad de entender el entorno, una percepción. La capacidad de anticipar. Entonces, fíjate ¿qué es lo que ha pasado? El ser humano tiene unas capacidades y hemos empezado a replicar esas capacidades en una máquina. Hoy las máquinas ven, me explico, tu teléfono tiene una cámara, le puedes tomar una foto a algo y hoy en día la máquina es capaz de interpretarlo. Foto, le tomas una foto a la Torre Eiffel, te reconoces. Sí. Y dice, ojo a esto, eso no es menor. La máquina dice, esta es la Torre Eiffel. Ok, sí, de acuerdo. ¿Qué ve la máquina? Píxeles. ¿Cómo llega uno que esos píxeles realmente lo entiende una máquina que es la Torre Eiffel y además en Francia es otro cuento? Sí. Ahora, las máquinas oyen, tienen la capacidad de conversar contigo. Siri, el asistente de Google. Voz, ahí hay otro componente. 3, aprenden. Las máquinas cada vez son más inteligentes. Son capaces de aprender de su experiencia pasada. 4, percepción. Tienen la capacidad de entender su entorno.
Entonces fíjate que hemos ido, y ahí hay muchos más ejemplos, ¿sí? Pero el tema es que fíjate que hemos ido replicando lentamente cositas. No tenemos la capacidad hoy en día de tener una inteligencia tan inteligente como el ser humano, porque hay cosas propias del ser humano. Ejemplo, estoy seguro que tú lo entiendes perfectamente, un sentimiento. Tú tienes sentimientos como persona. Te puedes sentir triste, te puedes sentir feliz, te puedes sentir melancólico. Replicar eso en una máquina es muy difícil. Podría uno pensar que las máquinas tienen sentimientos, hoy en día no lo hay. Si las capacidades de las máquinas o inclusive ChatGPT, que seguramente todos están hablando, no tiene esa capacidad. Eso es muy difícil. La capacidad de tener una conciencia propia. Nosotros como seres humanos tenemos conciencias. Si somos capaces de entender una dimensión diferente, hoy en día no se puede hacer. En 20 años tal vez, en 30 años tal vez. Replicarla, asimilarla, copiarla, no necesariamente va a ser humana. Pero la máquina podría llegar un día a decir, hoy estoy triste. Interesante, ¿no? Hacia allá es a donde va la parte más fuerte de la investigación y ahí es en donde todo el mundo está. Ojo, eso se puede convertir en un problema. Porque cuando tú tienes una máquina con conciencia, con sentimientos, con una capacidad humana y además es más inteligente que el ser humano, ahí es en donde podemos tener problemas. Entonces, a lo que voy es, hoy en día tenemos unos desarrollos que para la humanidad son buenos. Y me explico. Nosotros como seres humanos todos tenemos capacidad cognitiva limitada. ¿Qué significa eso? Aquí estamos 2, 4, 5. Les voy a entregar a cada uno una hoja de cálculo de 5 millones de filas y 7 millones de columnas. ¿Alguno ha visto una hoja de cálculo de ese tamaño? Tal vez no. Analícela. ¿Cuánto tiempo se toma? Seguramente, no sé, meses, años, no tengo ni idea. 18 puentes que tiene Colombia y no alcanza. Pero fíjate que es un tema de que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad limitada. Digamos, llegamos hasta un nivel. ¿Una máquina lo puede entender? Claro. ¿En cuánto tiempo? 1 minuto, 3 minutos, 1 semana. Claramente las máquinas son mejores que nosotros en muchas cosas y lo hemos notado. Entonces, ¿qué pasa? Como yo lo veo es, efectivamente, las inteligencias artificiales hoy se está hablando mucho porque tienes una capacidad de cómputo enorme, tienes muchos datos, las puedes entrenar, las máquinas aprenden, se vuelven mejores y además son mejores que nosotros en ciertas partes. Entonces, digamos, es la tormenta perfecta, digamos. Hoy en día como humanidad estamos entendiendo que tenemos la capacidad de entrenar máquinas para hacer cosas que antes el ser humano podía hacer. Por eso se llama la cuarta revolución industrial. Es asustador para algunas personas, para mí es fascinante, ¿sí? Porque yo digo, hombre, la verdad es que el ser humano se tiene que reinventar. Estás escuchando el capítulo 1 de Inteligencia UD, aprendiendo de inteligencia artificial. Si te parece chévere este contenido y crees que a alguien le puede gustar tanto como a ti, hazle clic al botón, compártelo, envíaselo a alguien especial. Profe Sergio, usted termina su año sabático y vuelve ahora a las aulas en semanas. Yo quiero hacer eso. ¿En ¿Dónde estuviste? En Londres. Uy, no, pero qué envidia. Qué delicia. ¿Tú no quisieras hacer un año sabático? Pero ya mañana. ¿Cierto? ¿Y en Londres? Bueno, hay gente que se gana lo suyo. Hablemos de eso. Está más chévere. Usted va a llegar a su aula de clases en semanas de nuevo con los estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá en la Facultad de Ingeniería. Y usted es especialista en lenguajes de programación ahora para inteligencia artificial. Y va a encontrar esta pregunta muy básica a los estudiantes de ¿cuál es la gran diferencia, profe? O sea, ¿qué es lo nuevo que vamos a aprender? Desde su visión de profesor, de docente, esa respuesta va a ser ¿cuál es el primer día de clases? Bueno, yo creo que tendríamos que entrar a hablar del tema ya más específico de los últimos avances en inteligencia artificial, que son los modelos de lenguaje, precisamente. Entonces, se está hablando mucho de ChatGPT, por ejemplo, y que es algo que estuve precisamente revisando en estos últimos meses en relación a las posibilidades y a las potencialidades que está ofreciendo para todos los entornos de desarrollo del ser humano, tanto industrial como académico. Yo creo que eso nos va a permitir, es una nueva herramienta que nos va a potenciar el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Pero también nos plantea entonces retos de cómo ajustarnos, cómo adaptarnos y cómo hacer cambios, porque definitivamente no podemos continuar con el mismo modelo de enseñanza que traíamos anteriormente. Entonces, en carreras tecnológicas como sistemas y otras ingenierías que utilizan mucho software y desarrollo de software, esto indudablemente va a plantear una serie de retos y de oportunidades para acelerar y mejorar, digamos, los programas de
de enseñanza que van a tener nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que sí se acerca una época en la que van a haber cambios, en la que tanto los estudiantes como los profesores vamos a notar que se nos mueve un poquito el piso, porque si no nos ajustamos, pues nos vamos a caer. Ustedes son especialistas, profe y Diego, y están en su día a día, pero los que estamos en la audiencia, escuchando este podcast, y los que estamos en nuestra vida en otro tipo de profesiones, nos parece que la inteligencia artificial arrancó a finales de enero de este año, como, y lo mencionabas ahorita, fuera del aire, como el efecto iPhone, ¿no? Uh-huh. Apareció algo que se llama un iPhone. Miren, apareció algo. Y resulta que, como ya sabemos, eso viene gestándose hace mucho tiempo. Pero sí es cierto que ha evolucionado a pasos gigantescos, uno tras otro, en las últimas semanas. Y es como que cuando entra el marketing, mi querido Diego, a ser parte de la evolución tecnológica de la ciencia, pues viene la inversión. Y con la inversión vienen los grandes avances. Voy al hilo de la conversación, y es que el usuario final, que soy yo y todos los que estamos aquí escuchando, que levantamos las manos, hola, pues estamos como entre, no, mejor será que bajo ChatGPT y uso la aplicación, o mejor voy con Bing, con Bard, con UChat, depende de lo que lo use. Un poco su consejo de cómo debemos nosotros como usuarios finales afrontar esto, de qué bajamos, qué usamos, si usamos el Telegram o el WhatsApp, es como un ejemplo similar. A ver, yo dividiría el mundo en dos: consumidores como personas naturales y empresas. Porque claramente los usos, las aplicaciones, del consumo de tecnologías es diferente. Como persona, sí, efectivamente OpenAI hizo un muy buen trabajo. Ya ha tenido múltiples inversiones, más de $12 billones de inversión entre Elon Musk y ahora Microsoft. ¿Y por qué? Pues al fin y al cabo, porque se necesita. Yo llevo 7 años desarrollando sistemas de inteligencia artificial y creando propiedad intelectual dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Yo he creado inteligencias artificiales en donde otras empresas se conectan a mi inteligencia artificial y generan algo. El camino más complejo. Normalmente lo fácil es, no, pero es que Microsoft ya tiene, pero es que Amazon ya tiene, pero es que Google ya tiene modelos, etcétera, tal. La parte más compleja es crear propiedad intelectual en eso, y yo me fui hace 7 años en crearlo. Cuando uno ya pone en contexto para una empresa utilizar ese tipo de tecnologías, ahí cambia el panorama. Entonces, por eso digo que hay dos temas. Para personas, ChatGPT hay que hacerlo. Y es interesante. Viva la experiencia, su recomendación. Vale la pena. Ajá. OpenAI, entren, búsquenlo, úsenlo, jueguen con él. Porque la verdad es muy, digamos que quien no ha experimentado una inteligencia artificial o cree que no la ha experimentado, porque es la realidad, la gran mayoría de las personas ya han tenido algún tipo de interacción con inteligencias artificiales. Me explico. Si ustedes ya han hablado con Siri, ya hay una inteligencia artificial. Si han hablado con el asistente de Google, ya hay inteligencia artificial. Parta de la base que el solamente... reconocedor de huella digital. Claro, ahí hay inteligencia artificial. Lo que pasa es que nosotros no la entendemos y no hay por qué entenderla. No eran conscientes, sí. Claro, no tienen por qué hacerlo. Por el efecto de que nos apareció ahorita en enero. Digamos que, y eso para el ecosistema de inteligencia artificial ha sido interesante. Te voy a decir una cosa, llevo 7 años en este tema. Ajá. Desde hace 7 años, todo lo que es venture capital, las inversiones, todo el mundo está enfocado en inteligencia artificial. Yo, digamos, desde que salí de Google hasta hoy, de las pocas compañías que hablaban de inteligencia artificial hace 7 años, era Google. Google empezó sus procesos de inteligencia artificial con Google Fotos. Y era muy inteligente porque decía, si yo logro interpretar las fotografías y entreno un AI en ese momento, pues puedo entender no solamente lo que hablábamos, la Torre Eiffel, la cosa, pero además empezaron a entender contextos, georreferenciado, etc. 7 años más adelante, es que esto es como años de perro, yo lo digo, ¿cierto? Como lo decían en Google, dog years. Google, años de perro es que cada año es como si fueran 7 años reales. Y es que la velocidad con la que se está gestando esto es impresionante. OpenAI y ChatGPT nos abrió a todos los que estamos desarrollando inteligencia artificial. Nos como que volvió otra vez, ¡hey! Aquí estamos, ojo con lo que está pasando. Entonces llamó la atención para todo el mundo, tanto a las personas como a las compañías. Hoy en día tengo múltiples charlas en donde las compañías me dicen, ¿y ahora qué hago? Ya tuve la oportunidad de chatear con ChatGPT, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo implemento? Y ahí yo creo que los estudiantes que están en las diferentes facultades se tienen que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Una opinión muy personal. Yo creo que esto va a impactar todo. Desde salud
hasta creatividad, hasta temas ingenieriles, hasta temas de procesos normales, todo. Pero entonces aguánteme ahí el viaje porque usted es un camión que viene bajando por la línea a 300 kilómetros por hora con tanta información. Y sin frenos. Pero entonces, su recomendación para el usuario de a pie como este humilde servidor y el que está escuchando es disfrútelo, vaya, no pague todavía, sino que use la versión gratuita. No. A menos de que sea un apasionado. Ok. Y si yo le menciono ChatGPT, Bing, Bard, UChat, cualquiera de esas, usted hoy tiene, o intente todas. Vaya, haga todo. Haga todo. Sobre todo porque al fin y al cabo, lo bonito de esto es entenderlo, jugar con la tecnología. Es lo mismo que nos pasó hace 14 años. Yo entré a Google hace 14 años. Es la misma situación. Un motor de búsqueda. O sea, yo llegaba donde los clientes. ¿Qué? ¿Usted qué es lo que me va a vender con Google? O sea, hace 14 años. ¿Hace cuánto tiempo lleva el iPhone? Calculen eso. ¿Cuántos iPhones tenemos? iPhone 14, ¿cierto? 14 años. Un poquito más, un poquito menos, 13. Hace 14 años la humanidad cambió. Cambió. No lo hemos entendido. Pero los invito. Miren, me encanta porque estos esquemas que son, digamos, académicos me encantan. Busquen YouTube. En el momento en el que Steve Jobs introduce por primera vez el iPhone, es mágico lo que pasa en esa exposición. Búsquenla. Es una persona que logra entender múltiples ecosistemas y los une en una máquina. Algo similar, todavía no hay un Steve Jobs, digámoslo en ese sentido, porque hay muchas personas que están desarrollando cosas interesantes. Eso mismo está pasando en este momento histórico. ¿Algunas diferencias que usted ha notado que diga ahora que puede marcar? Es como ocurre, digamos, con todos los productos de tecnología, digamos, buscadores. Tienes Chrome, tienes Edge, tienes Safari. Todos en últimas, digamos, que te sirven para lo mismo. Por debajo tendrán tecnologías diferentes, te ofrecen diferentes funcionalidades, capacidades, pero en últimas es el usuario el que tiene que utilizarlas, experimentar y decidir cuál le gusta. Lo mismo, mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, el chat de Facebook, todos en últimas te sirven para comunicarte, pero cada uno te ofrece cosas distintas. El chat de Twitter, que ya tiene mensajes de voz. Exactamente. Entonces, finalmente es como un camino personal, una experiencia personal. Lo mismo está ocurriendo con los modelos de lenguaje, que muchas empresas están empezando a ofrecerte y tiene que comenzar uno a valorar, digamos, las diferentes características que ofrece cada uno y también las diferentes debilidades o desventajas, ¿no? Entonces, algunas personas están hablando de riesgos de propiedad de datos, de privacidad de los datos, con algunos como ChatGPT, o apertura o cerrado, digamos, de la plataforma, qué tan abierto es, si está el código fuente disponible para reutilizarlo, o si es cerrado, es propiedad intelectual. El tema de cómo se da crédito, digamos, a los datos con los cuales se entrenó, si se están utilizando referencias en las respuestas que te da el modelo. Hay algunos que sí lo hacen. You, por ejemplo, te da la respuesta y de una vez te da referencias a los sitios web donde recuperó algunos de esos textos, mientras que ChatGPT no. Entonces tú tienes que comenzar a experimentar y hacer un balance, a ver cuál llena más tus expectativas o tus necesidades. Estás en modo podcast, escuchando Ingeniería UD. Continúa con nosotros, comparte y envía este contenido haciendo clic en el botón. Si te parece que hay alguien que le puede gustar tanto como a ti, envíaselo. Y sigue con el capítulo 1, aprendiendo de la inteligencia artificial. Hablemos de algo que no me perdonaría alguien que conozca del tema de Palma. Como no les preguntó por Machine Learning, Deep Learning y todos estos Learning, que también a los que estamos por ahí navegando en las redes encontramos esos términos y a veces los pasamos por encima y no ahondamos un poquito, pues ahondemos desde la platanización del conocimiento. Bueno, Machine Learning y Deep Learning son ramas, digamos, especializadas de la inteligencia artificial. Estábamos hablando de la inteligencia artificial. El gran sueño de la inteligencia artificial es llegar a una inteligencia artificial general, lo que llaman una inteligencia artificial fuerte, que sería poder construir un robot, como una especie de Albert Einstein robótico, un Leonardo da Vinci robótico, que es capaz de pensar y de analizar y de responder como lo hacemos nosotros. Lo que tenemos en la realidad son inteligencias artificiales puntuales, que en este momento son capaces de, gracias a, como lo comentaba Diego, a la capacidad de procesamiento que se ha desbordado en los últimos años, son capaces de hacer unos análisis de patrones muy rápidamente y entonces generar respuestas para tomar decisiones simples. ¿Sí? Reconocer si en una imagen hay un rostro o no, reconocer si la huella digital tiene los patrones de la persona que es dueña del teléfono. Todas esas tareas como puntuales que requieren cierta capacidad de inteligencia, en este momento la
la máquina lo puede hacer. Machine Learning entonces es una rama particular de la inteligencia artificial que se aparta un poco del origen del estudio de la inteligencia artificial, que inicialmente planteaba que tenía que ser muy parecida al estudio de la lógica del pensamiento humano, y entonces trabajaba con reglas o lenguajes de programación que implementaban reglas lógicas, silogismos, inferencias. Se pensaba que, digamos, esa era la manera de que podíamos llegar a la inteligencia artificial general. Machine Learning aparece como un nuevo tipo de enfoque mediante el cual la inteligencia artificial no se programa con reglas, sino que se programa o se entrena más bien, por eso se cambia la palabra y ahí viene el uso del término learning, que es aprendizaje. Se entrena con datos. Entonces tú no le dices específicamente cuáles son las reglas para que identifique en una imagen, nuevamente para volver al ejemplo, de la Torre Eiffel. No, tú le pasas millones y millones de fotos de gente que se ha tomado la foto en la Torre Eiffel, y que Facebook va y la taguea y dice, aquí estoy en la Torre Eiffel. Toma los millones de fotos y le dices a un algoritmo de inteligencia artificial, oiga, identifica ahí un patrón, hay algo ahí parecido en los píxeles, analizando los píxeles, y mediante unas arquitecturas que cada vez son más profundas, de muchos más parámetros y de más requerimientos computacionales, que es lo que se conoce como Deep Learning, que son redes mucho más profundas y que van aprendiendo jerarquías de patrones que se pueden ir agrupando para finalmente llegar a un concepto más grande. Entonces esa es la rama de la inteligencia artificial que se denomina Machine Learning. Es lograr que la máquina reconozca patrones para tomar decisiones que parecen inteligentes sin necesidad de programarlas manualmente, sino que ellas se programan automáticamente a partir de los datos. La gran diferencia, digamos que, o la gran distancia que hay entre la inteligencia natural y Machine Learning es que nosotros tenemos esa capacidad de aprender a reconocer patrones con muy poquitos datos. Entonces, a ti, una persona o un niño, cuando le estás enseñando a identificar algo, o sea, los perros o los gatos, un bebé o un niño pequeño, no le tienes que mostrar 10 millones de fotos de perros y otras 10 millones de fotos de gatos para que lo aprenda a distinguir. Quizás le muestras 2, 3, le dices, mira, guau, guau, este también es guau, guau, este miau, miau. Con 2 o 3, el niño ya abstrae, digamos, los patrones y tiene la capacidad de identificarlos. Esa es la gran debilidad que tiene Machine Learning hoy en día, que todavía se necesitan millones y millones de datos para poder lograr que se entrene y logre tener un desempeño, digamos, aceptable en términos de inteligencia. Óigame, Diego, usted hoy en día pues está inmerso en esto, pero 7 años dedicado a todo este asunto de la inteligencia artificial. Usted tiene muy claro desde su visión el impacto que va a significar para la transformación de la industria, de las empresas, y luego tocaremos todo el tema que viene con la mano de obra. Hablemos un poco de eso, de cómo lo ve, porque se meten con ese tema. Claro, porque es un tema que es el tema típico para cualquiera de nosotros que dice, como también le puedo tocar otro más adelante, que tiene que ver con, oiga, y el día que esta vaina le dé por pensar sola y tener, usted lo tocó al principio, porque le dije, pare, el tema de sentimientos, y empieza a tener unos raciocinios automáticos, como es que están sobrando como los humanos, ¿no? Están haciendo mucha basura. Pero bueno, no quiero llegar allá todavía. Vayamos al tema del impacto en la industria, en la economía, en lo que usted ve desde su especialización y su experiencia. Bueno, aquí va el bombazo. Y me da pena, profe, pero el que diga que no es así está mintiendo. ¿Por qué se llama revolución industrial? Cuarta revolución industrial. El ser humano, esta no es la primera vez que ha pasado una revolución industrial, ¿o sí? No ha habido muchas. ¿Qué ha pasado en todas las revoluciones industriales? Pónganse a pensar. ¿Ha llegado la tecnología o no? Y ha reemplazado al ser humano. ¿Sí o no? Hasta cierto punto. Por supuesto, hasta cierto. Es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Exactamente lo mismo. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Adaptarse. Entonces, en este momento, ¿por qué se llama cuarta revolución industrial? Por supuesto, las máquinas, como lo he dicho, son mejores que nosotros. El que diga que no es así, hombre, está teniendo una visión un poco miope de lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Las máquinas son mejores que nosotros en ciertas cosas. Hoy, no voy a ser futurólogo, no voy a hablar en 20 años. Hoy, que son mejores, lo son. Que pueden reemplazar circunstancias, trabajos, etcétera, que hoy en día hace el ser humano, por supuesto que sí. Que diga que no va a reemplazar, perdón, obvio que sí. Todas las revoluciones industriales ha pasado lo mismo. Y el que diga que no se van a reemplazar seres humanos con la tecnología, pues mejor dicho, no sé en qué mundo está. Esa es la primera parte. Entonces sí, se van a reemplazar ciertas partes de lo que hoy hacemos, sobre todo ¿qué? Temas repetitivos,
sistemas que se pueden entrenar en una máquina con las capacidades que tiene hoy. Entonces digamos que efectivamente sí va a haber una migración a la automatización con tecnología, por supuesto que lo va a haber. Entonces ese es un hecho. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Lo he oído de muchas personas, muchos pensadores. Hombre, la gran mayoría de los trabajos que van a existir en los próximos 10, 15, 20 años no existen hoy. No existen. ¿Y qué es eso al final del día? Es la capacidad del ser humano de reacomodarse. Yo soy una persona, eso es un tema muy personal, yo veo a la tecnología como un asistente de la humanidad en general. Hay quienes no la vean así. Hay quienes ven, odio a los seres humanos, quiero que la tecnología sea un sustituto más. Yo lo veo más como un asistente del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una máquina que es mejor que uno, que comete menos errores que uno, que la puede utilizar uno para tomar mejores decisiones, ser más informado, etcétera, ¿por qué no la voy a usar? Esa es mi posición. Entonces, evidentemente sí viene una revolución fuerte en muchos sentidos. En muchos. Hay algo que yo quiero poner acá porque me parece importante. Es más, siempre lo pido. Siempre que voy a hacer alguna declaración, les digo, mire, les voy a pedir solo un favor. Lo único que les pido, y a ustedes también se los pido, no pongan un robot. Porque todo el mundo habla de inteligencia artificial y sale un robot así como Wall-E. En el Keyvisual. No, Wall-E ahí está. La fotografía siempre es un robotcito. Y ahí es importante porque hay robots brutos. Claro que lo hay. Una rama es la robótica, otra cosa es la inteligencia artificial. Perdone, amando a Wall-E como lo amo, ¿no? No use a Wall-E como ejemplo. Yo tendría problemas conmigo profundamente. Amo profundamente y a Wall-E. Eva también. Claro. Bueno. Pero entonces fíjense que es la unión de dos cosas, la robótica y la inteligencia artificial. En este momento yo no estoy hablando de robots. Claro que eso se puede utilizar para otras cosas. A donde voy con todo este cuento es muy sencillo. Uno, que nos va a reemplazar en ciertas cosas, por supuesto que lo va a hacer. ¿Listo? Es decir, hay algo que... Y mire que eso a nivel digamos, de la academia sobre todo, es un reto muy importante. Y es, hombre, en este momento hay qué cantidad de muchachos estudiando temas que probablemente pueden ser reemplazados por una máquina. ¿Qué vamos a hacer? Dígaselo a él, ahí lo tiene al lado. Pero pues es un pensador impresionante. Además, perdóname, y te voy a decir una cosa, es una realidad que uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿para dónde vamos como humanidad? ¿Por qué? Porque tarde que temprano esto va a ser de común acuerdo. Todo el mundo va a decir, hombre, pues es que es más costo eficiente. ¿Qué significa eso? La gente necesita dinero para vivir. Entonces, si yo quiero un sistema que me vuelva más costo eficiente mi operación, ¿lo voy a hacer o no? Lo voy a hacer. Aquí hay un tema fundamental y es cómo logramos que el ser humano se reacomode. Porque aquí es donde está la pregunta fundamental. La tecnología existe. Yo no sé si tú viste lo de los pensadores. Últimamente han dicho muchas personas, tenemos que parar 6 meses el desarrollo de inteligencias artificiales. Pues lo dijeron en enero, en febrero. Ok, ¿ustedes creen que van a parar? Hombre. Nadie va a parar. No, hombre. Pero ojo, ¿por qué es importante? Porque, primero, si usted me pregunta a mí, los gobiernos no están entendiendo esto. No lo están entendiendo. Estoy seguro. ¿No? Inclusive, pregúntele a un científico de datos que hoy en día ha desarrollado una inteligencia artificial, deep learning, machine learning, procesamiento de lenguaje natural, lo que usted quiera, y pregúntele, ¿por qué la máquina tomó esta decisión? Nos ha pasado a nosotros. ¿Usted cree que la persona que lo desarrolló es capaz de decir por qué? No. Ahí es en donde está el problema fundamental de esto. Y es como tiene tantos datos, como tiene tanta capacidad, a veces ni siquiera las personas que la creen saben para dónde va el tema. Para mí es practicidad, porque uno se puede meter en un viaje pues aquí tenaz de una cantidad de cosas. Aquí hay que ser práctico. ¿Hay tecnologías que puedo usar yo como persona natural? Por supuesto que sí. Lo que acabas de hablar. Bing, BART, todo lo que quieran, de hecho, todo. ChatGPT, NoGPT, que le tomen una foto y que se vuelva un meme. Todo, úsenlo. Exploren, entiendan. Puede que muchos ni siquiera lo entiendan. Ese es uno. 2, que es en donde a mí me parece que es el motor más grande de la economía. Yo como empresa, ¿cómo lo puedo usar? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo puedo volverme mejor como compañía? Porque es que, no crean, digamos, los mecanismos productivos de las organizaciones son importantes. Las empresas, para mí, me parece que las empresas son importantes en el ecosistema. ¿Cómo yo como empresa puedo utilizar un deep learning o un machine learning o un ChatGPT inclusive? ¿Para qué me sirve? Ahí es en donde está la pregunta grande, porque si estas compañías se vuelven más productivas, se vuelven más eficientes, todos ganamos. No, estoy de acuerdo, yo lo veo más como no reemplazo, sino desplazamiento.
Desplazamiento. ¿Cierto? Tenemos que reacomodar lo que dicen a las personas que estaban haciendo ciertas tareas repetitivas, tenemos que reentrenarlas, tenemos que hacerles un upskill de nuevos conocimientos y saber utilizar nuevas herramientas para que desarrollen ahora labores que están más cercanas a lo que es realmente la inteligencia humana, a la creatividad, por ejemplo, a la toma de decisiones difíciles, decisiones complejas. Eso puede ser, por ejemplo, apoyado con las tecnologías de inteligencia artificial, es decir, utilizarlo como herramienta. Finalmente son esos, se van a convertirse en herramientas para apalancar el desempeño de las personas. Ahora, si la persona se queda como está y no aprende a utilizarlas, de pronto ahí sí va a ser reemplazada. Es en ese momento en el que va a ser reemplazada. Increíble la reflexión, ¿no? Cómo en el mundo, en la nueva era de la programación, de nuevos lenguajes de inteligencia artificial, al que va a tocar reprogramar es al humano. Sí, claro, y además la gran mayoría de las personas no programan. Mírenlo en contexto. Ni el 2%, ni el 1% de la humanidad programa. Entonces, el tema es quién programa y quién no programa. Bueno, mi querido profesor Sergio, Diego, esto está tan bueno que nos vamos a ir a un siguiente capítulo, así que invitemos a la audiencia para que conecten con el siguiente capítulo, porque hay mucho tema de qué hablar, ¿no, Diego? Todavía nos falta mucho. Pues hombre, yo creo que sí, y podríamos estar aquí 7 capítulos sin más, problema. Pero los invitamos al próximo capítulo. La verdad es que para mí, por lo menos en particular, y para Sergio también, creo que para los dos, es fascinante este mundo porque lo vivimos, lo sentimos, vemos el potencial ahí. Entonces creo que es bueno que sigan esta conversación y nos oigan. No tenemos la verdad absoluta, ni más faltaba, es una opinión muy personal, pero sí veo en Sergio también lo mismo que lo veo en mí. Digamos que somos personas amantes de la tecnología y vemos un potencial enorme, y ojalá que las personas en la audiencia que oigan esto y tengan esa espinita o ese bichito que les pica de hombre, ¿qué puedo hacer por acá? Sigan escuchando el próximo capítulo porque está mejor que el primero, ¿no? Yo lo veo es como oportunidades. Yo creo que aquí hay un gran campo para desarrollar. Estamos como en el momento justo del boom, de la revolución. Entonces la invitación está abierta para todos los que quieran participar en el tema de inteligencia artificial, y este tipo de charlas, pues la utilidad que tienen es como mostrarles a la gente por dónde puede ser el camino, las ideas que hay, las novedades, para que ellos se interesen y comiencen su propio camino de búsqueda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Entonces, sí, claro. Bienvenidos al próximo. Gracias. Por favor. Este capítulo de Inteligencia UD ha terminado, pero tranquilo, que ya puedes dar clic y escuchar otro. Sigue con nosotros. Estás en modo podcast Ingeniería UD, un contenido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.